¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta semana retomamos nuevamente nuestra materia de formación ética en referencia al tema características del pueblo paraguayo. Características del pueblo paraguayo, esa identidad que tiene una determinada nacionalidad y en referencia a nuestra cultura, en referencia a nuestra patria, en referencia a nuestra nacionalidad, la de la República del Paraguay, que nos sentimos orgullosos de ser paraguayos y como una persona, por ejemplo, si vamos al exterior, nos pueda identificar que somos realmente de la República del Paraguay, o sea, nos considera como paraguayos. Son algunos rasgos característicos y también algunas tradiciones que nos identifican y que podemos decir que sí o podemos decir que esa persona es paraguaya, sobre todo cuando vamos al exterior y nos encontramos en un aeropuerto y vemos que una persona tiene una remera paraguaya o está tomando mate de repente con una alusión a las banderas de la República del Paraguay, entonces sí, es algo que le identifica, que lo caracteriza. Eso en cuanto a la identidad de algunos símbolos, pero también vamos a ir en el aspecto de la personalidad o del carácter o algunos rasgos, algunos valores que sí identifican a esta cultura, a la República de Paraguay, es lo que hacen referencia a la abnegación, lo que hacen referencia también al de ser solidarios, sobre todo en épocas difíciles, en épocas donde compatriotas pasan por necesidades, ya sea por catástrofes o por otros fenómenos naturales, entonces le ayudamos, le damos una mano y de esta manera se caracteriza la solidaridad del paraguayo. Vamos a ir viendo algunas de características de estos. La entidad que implica sentirse iguales e idénticos con aquello con que se identifica la persona, el sentirse paraguayo o paraguaya. No es pensar en el Paraguay como una entidad que fuera de uno, sino cómo lo vivimos, cómo lo sentimos y cómo nos ven los demás. Como ya hemos mencionado, si tenemos un atuendo en nuestro mate o nuestro equipo de tereré que tiene un símbolo de nuestra característica de nuestras banderas o de alguna otra forma, podemos entonces decir aquella persona o esa familia es o son paraguayos, o es paraguaya o es paraguayo. También lo que nos identifica como paraguayos son las comidas típicas tradicionales, como la sopa paraguaya, la chipa, el pastel mandió, que es la empanada de mandioca, y también el mbejú. Son algunos de los menús de las comidas que podemos mencionar. Están otros como el boriborí y otros alimentos que sí identifican a esta cultura paraguaya, el tereré, el mate de repente, y nuestra propia bandera paraguaya con los símbolos patrios o símbolos nacionales. También podemos identificar a la cultura paraguaya cuando escucha de repente una polca paraguaya a través de la música o guarañas paraguayas, por sus diferentes artistas o diferentes poesías o músicas que lo han hecho nuestros profesionales que entienden en la materia como grandes poetas, también del Manuel Ortiz Guerrero y otros artistas. Sobre todo también cuando se siente que la patria se lo lleva dentro, se lo lleva en el corazón, es decir, viviendo los valores del patriotismo. Por ejemplo, en un determinado lugar se escucha el himno nacional y uno, por respeto a la bandera paraguaya, al himno nacional, se para, se queda quieto y se canta el himno nacional. Entonces son algunos de los símbolos patrios que uno observa y de qué manera actúa esa persona. Canta con mucha convicción y con mucho entusiasmo al escuchar, estando en el extranjero, por ejemplo, escuchar un himno nacional patriótico del Paraguay. Y por supuesto, lo que identifican los colores rojo, blanco y azul con la estrella y el olivo, prácticamente los que identifican nuestros símbolos.
Características del pueblo paraguayo: amor al terruño. El amor al terruño podemos decir que es el lugar donde una persona ya adulta que ha ido al extranjero, por ejemplo, por motivos laborales, por motivos de estudio, y se tenga que trasladar por un periodo de tiempo, tiene esa añoranza de volver a su tierra, donde él ha nacido, donde se ha formado, donde prácticamente ha vivido su infancia, su adolescencia, y en cierto momento, por cuestiones de la vida, por buscar mejores oportunidades laborales, tuvo que abandonar su país o su ciudad, ya sea si es del interior, ir hacia la capital o la zona central para poder buscar mejores oportunidades laborales, o bien tengan que trasladarse al exterior, hacia el extranjero, para poder realizar un estudio superior, una maestría, un doctorado en algún país de Europa, por ejemplo, o otros continentes como del continente asiático. Entonces, es el amor a la tierra en el fundamento rural de su cultura. Las mismas nacen en los valles, en el pueblo del interior o en el casco urbano. Es el amor que siente la persona donde ha nacido por ser parte del desarrollo de su niñez o su adolescencia. Es lo que tuvimos recalcando. Entonces, esto es una característica peculiar del paraguayo: amor al terruño, esa añoranza que tiene cuando va hacia el exterior por diversos motivos, sea por motivos laborales, por motivos de salud o por motivos de educación. La abnegación, otra característica fundamental del paraguayo, es un tipo de virtud moral que consiste en el sacrificio espontáneo o por medio de la voluntad de los propios intereses, deseos incluso de la misma vida en favor de otros o de todos. Eso es entonces lo que es la abnegación, esa entrega con coraje, con valentía, un amor hacia la patria. Sobre todo esto se ha notado mucho en los soldados, que tenía mucha abnegación a la defensa de la República del Paraguay ante las invasiones constantes de fuerzas extranjeras. En el caso, podemos mencionar esa valentía que tuvo el soldado paraguayo cuando se tuvo que enfrentar a la Triple Alianza contra los uruguayos, contra los argentinos y contra los brasileños. Los paraguayos nunca se achicaron y defendieron lo que creen ellos que es su derecho, la tierra donde ellos han vivido, donde ellos han nacido, donde ellos se han desarrollado, y sobre todo para dejar nuevamente un legado fundamental a las futuras generaciones, a los nietos y a otras generaciones que iban a nacer en esta tierra. Entonces esa, ese coraje y esa valentía incondicional. No es que ellos recibieron plata o porque se lo habían obligado, sino esto ha nacido por voluntad propia, y esto ha nacido en sus corazones y en su mente, de defender la República del Paraguay. Siguiendo con esta parte de la abnegación como característica fundamental del paraguayo, en las épocas de las guerras tuvo el Paraguay, donde fortaleció su espíritu de mantener esa libertad y la de todos y la de todos de sus pueblos, de sus ciudadanos, de sus compatriotas, de sus compueblanos, como ya hemos mencionado, para que ellos puedan dejar una herencia a las generaciones futuras, inclusive a sus nietos, para que ellos puedan tener una tierra donde puedan trabajar, donde puedan vivir en paz y sobre todo vivir con la cultura al cual lo identifica al paraguayo. Otra de las características del paraguayo es el ser solidario. Esto se puede notar sobre todo en tiempos difíciles, en épocas de inundaciones, en épocas de temporales, donde se hace campañas, por ejemplo, de recolección para poder, digamos, llevarlo una canasta de alimentación, una bolsa de alimentación, y se trabaja no solamente a nivel del Estado,
sino muchas veces en el sector particular, en el sector privado, a través de sus diferentes asociaciones, ya sea religiosas o no religiosas, haciendo campañas para poder ayudar y de esta manera alentar un poco a la vida a estas familias que fueron desfavorecidas por algunos temporales y perdieron sus casas, humildes, que habían perdido sus ropas, que no tienen alimentación, de repente no tienen frazadas, abrigos en épocas de invierno. Entonces, en estas situaciones se ve el acompañamiento del paraguayo, que es muy solidario y que busca entre sus cosas algo para poder colaborar y de esta manera pasarle la mano a otras familias que tienen necesidades más urgentes y se encuentran en situaciones difíciles. Y esa es la característica del paraguayo. Ve, siente, tiene esa empatía y colabora para que su hermano, el paraguayo o otras personas que viven en la República del Paraguay no pase una vida tan desagradable, sino le da un acompañamiento en sus momentos difíciles y le tiende la mano ante sus necesidades. Estas son algunas de las características básicas del paraguayo, como ya hemos mencionado. Es muy solidario, tiene mucho coraje, tiene mucha valentía y también es una persona muy trabajadora y muy sacrificada. Y sobre todo la abnegación, que es la entrega incondicional y el amor que tiene hacia sus compatriotas, hacia sus compueblanos, y eso se pudo notar cuando ellos se alistaron de forma voluntaria para defender a la República del Paraguay en estas guerras que tuvo, estas guerras grandes de la Triple Alianza y también la guerra del Chaco. Bueno, estas son las características propias de un paraguayo y también cómo podemos notar el patriotismo de un paraguayo. Bueno, hasta aquí, apreciados jóvenes, hemos desarrollado las características culturales del Paraguay y las características peculiares del ciudadano paraguayo.